Durante las compras, mi nieto de 12 años agarró mi mano y dijo: «Abuela, rápido, ven conmigo». Detrás de una pared, él susurró: «Quédese quieta y no diga nada, mire solo». Yo me agaché y me paralicé de horror. No lloré. Tomé una actitud. 2 horas después, mi hijo se puso pálido porque descubrió lo que su hermana había estado planeando durante meses. Pero eso vendría después. Primero tenía que sobrevivir a ese momento en el supermercado sin derrumbarme. Mis manos temblaban mientras sostenía la cesta de compras. No por el peso, por el miedo. Octavio había apretado mi brazo con tanta fuerza que sentí sus dedos clavarse en mi piel a través de la blusa. Tenía 12 años, pero en ese momento parecía un hombre protegiéndome de algo terrible. Me jaló hacia atrás de una pared de exhibición de cereales y me hizo agacharme junto a él. Su voz llegó como un susurro urgente y cortante. «Quédese quieta, abuela. No diga nada. Mire solo. Mire». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en el supermercado podrían escucharlo. Me asomé por el borde de la estantería y vi a Andrea. Mi hija. Estaba parada junto a las frutas con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en voz baja, pero su rostro tenía esa expresión que yo conocía bien. Esa expresión de cuando está cerrando un trato. De cuando está consiguiendo lo que quiere. Octavio me tapó la boca con su mano pequeña. No porque fuera a gritar, sino porque él sabía que yo podría llamarla por instinto. Mamá siempre hace eso, abuela. Siempre que cree que nadie la ve. La voz de Andrea llegaba entrecortada por la distancia, pero logré captar palabras sueltas. Papeles. Firma. Tutela. Evaluación. Mi cerebro trataba de armar esas piezas como si fueran un rompecabezas, pero las imágenes que formaban no tenían sentido. Octavio seguía mirándola fijamente. Tenía lágrimas en los ojos. Ese niño sabía algo que yo todavía no entendía. Abuela, ella cree que estoy en la sección de juguetes. Ella cree que usted está buscando el pan. Pero yo la he estado siguiendo. Yo la he estado escuchando. Tragué saliva. Sentí que el aire del supermercado se volvía pesado. Esa sensación de cuando sabes que algo malo está pasando, pero tu mente se niega a aceptarlo porque es demasiado horrible. Demasiado cercano. Demasiado familiar. Andrea movía la mano libre mientras hablaba. Ese gesto que hacía cuando estaba nerviosa o emocionada. Vi cómo asentía con la cabeza, aunque la persona del otro lado no pudiera verla. Sí, ya hablé con él. Dijo que es posible. Dijo que con el historial que le di es más que suficiente. Mi estómago se retorció. ¿Qué historial? ¿De qué estaba hablando? Octavio apretó mi mano. Ella ha estado mintiendo, abuela. Ha estado diciendo que usted olvida cosas. Que se confunde. Que deja la estufa prendida. Yo la he escuchado hablando con la tía Milene por teléfono. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. La estufa. Nunca había dejado la estufa prendida. Jamás. Yo era cuidadosa, meticulosa. Llevaba 40 años cocinando en esa casa y nunca había tenido un solo accidente. Andrea caminó unos pasos hacia los refrigerados. Octavio y yo nos movimos al mismo tiempo agachados, como si fuéramos espías en una película absurda. Pero esto no era una película. Esto era mi hija. Mi propia sangre. Hablando de mí como si yo fuera un problema que resolver. Necesito que los papeles estén listos para la próxima semana. Sí. Ella firma lo que sea. Confía en mí completamente. Mi respiración se detuvo. Firma lo que sea. Confía en mí. Esas palabras rebotaban en mi cabeza como balas perdidas. Octavio me miró con esos ojos enormes llenos de terror y tristeza. Abuela, perdóneme por no decirle antes. Yo pensé que estaba escuchando mal. Pensé que tal vez estaba exagerando. Pero hoy la escuché clarísimo. Ella quiere quitarle todo. Todo. Esa palabra cayó sobre mí como un balde de agua helada. ¿Todo qué? Mi casa. Mis ahorros. Mi pensión. Las cuentas que había construido durante años, trabajando como secretaria en esa oficina del centro. El dinero que mi esposo Ramiro me dejó cuando murió hace 6 años. Los $200,000 que guardaba en certificados de depósito. El departamento que rentaba y me daba ingresos cada mes. Andrea sabía de todo eso.
Yo se lo había contado. Porque era mi hija. Porque creí que debía saberlo. Porque pensé que algún día todo sería de ella y de Guillermo de todas formas. Pero algún día significaba cuando yo muriera. No ahora. No mientras yo estuviera viva y lúcida y caminando por un maldito supermercado comprando manzanas. Andrea giró ligeramente y Octavio me empujó más hacia atrás. Quedamos pegados contra los paquetes de arroz y frijoles. Podía oler el plástico de las bolsas y el cartón de las cajas. Podía sentir el frío del aire acondicionado en mi nuca sudada. Podía escuchar el sonido de los carritos de compras pasando por el pasillo principal. Todo parecía normal. Todo parecía como cualquier otro jueves por la tarde. Pero nada era normal. Nada volvería a ser normal. Entonces escuché lo peor. Andrea bajó la voz, pero no lo suficiente. Una vez que tenga la tutela, puedo mover el dinero sin que ella se entere. El doctor Alfredo ya me dijo que puede hacer la evaluación. Solo necesito llevarla con cualquier pretexto. Tutela. Evaluación. Doctor. Las palabras formaban una red que me atrapaba. Octavio temblaba a mi lado. Yo lo abracé. Ese niño de 12 años me estaba salvando la vida y ni siquiera lo sabía. O tal vez sí lo sabía. Tal vez por eso lloraba en silencio mientras su madre planeaba destruirme. Abuela, ¿qué vamos a hacer? Su voz era un hilo delgado a punto de romperse. No lo sé, mi amor. No lo sé. Pero esa era mentira. Sí sabía. Sabía que no podía confrontarla ahora. No aquí. No sin pruebas. No sin entender completamente qué estaba pasando. Andrea era inteligente. Si yo le reclamaba ahora, ella lo negaría todo. Diría que yo escuché mal. Que estaba confundida. Que era justamente por eso que ella estaba preocupada por mi salud mental. Me asomé otra vez. Andrea seguía hablando. Sí, mi hermano no sabe nada. Guillermo es un idiota. Está tan ocupado con su trabajo que no presta atención a nada. Para cuando se dé cuenta ya todo estará arreglado. Mi corazón se partió un poco más. Guillermo. Mi hijo. El padre de este niño que temblaba junto a mí. Ella estaba planeando engañarlo también. Planeaba tomar todo y dejarlo afuera. Octavio apretó los puños. Tenemos que decirle a papá. Negué con la cabeza despacio. Todavía no. Primero necesito entender bien qué está pasando. Primero necesito pensar. El niño asintió aunque vi que no estaba de acuerdo. Era valiente. Más valiente que yo en ese momento. Andrea finalmente colgó el teléfono. Se quedó parada unos segundos mirando las naranjas como si realmente le importaran. Luego respiró hondo, puso una sonrisa en su cara y empezó a caminar hacia donde se suponía que yo debía estar. En la sección de panadería. Octavio me miró con pánico. Tiene que ir, abuela. Tiene que actuar normal. Tiene que fingir. Fingir. Esa palabra me dolió. Yo nunca había tenido que fingir con mis hijos. Nunca. Pero me levanté. Arreglé mi blusa. Acomodé mi cabello. Respiré profundo. Caminé hacia la panadería con las piernas temblorosas y la mente en blanco. Octavio fue en dirección opuesta hacia los juguetes, como si realmente hubiera estado ahí todo el tiempo. Llegué a los estantes del pan justo cuando Andrea apareció por el otro pasillo. Mamá, ahí estás. Te estaba buscando. Su voz era dulce, cariñosa, preocupada. Exactamente como siempre. Exactamente como la voz de una hija que ama a su madre. Pero yo acababa de escucharla decir que yo firmaba lo que sea. Que confiaba en ella completamente. Que ella podía mover mi dinero sin que me enterara. Perdón, hija, estaba buscando el pan integral. Se me hace que cambiaron las cosas de lugar. Me escuché a mí misma decir esas palabras y sonaban normales. Sonaban como yo. ¿Cómo era posible que mi voz sonara normal cuando todo mi mundo se estaba derrumbando? Andrea se acercó y me dio un beso en la mejilla. Ay, mamá, siempre tan despistada. Despistada. Esa palabra quedó flotando en el aire. Octavio tenía razón. Ella llevaba tiempo plantando esa idea. Despistada. Olvidadiza. Confundida. No, mamá, mira, aquí está el pan. Déjame ayudarte.
Tomó mi cesta y empezó a elegir panés como si yo no pudiera hacerlo sola. Como si yo fuera una niña que necesitaba supervisión. Sentí rabia. Sentí miedo. Sentí ganas de gritarle. Pero solo sonreí. Gracias, mi amor. ¿Qué haría sin ti? Ella sonrió también. Nada, mamá. No harías nada. Por eso estoy aquí. Para cuidarte. Cuidarte. Esa palabra ahora significaba algo completamente diferente. Terminamos las compras en silencio. Andrea hablaba sin parar sobre cosas sin importancia. Que si las manzanas estaban caras. Que si necesitaba comprar detergente. Que si hacía mucho calor afuera. Yo asentía. Sonreía. Decía palabras que no significaban nada. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba procesando cada palabra que había escuchado detrás de esa pared de cereales. Tutela. Evaluación. Doctor Alfredo. Mover el dinero sin que me enterara. Octavio apareció con una caja de galletas en las manos. Las mismas que siempre compraba. Andrea ni siquiera lo miró. Estaba demasiado ocupada revisando su teléfono mientras empujaba el carrito hacia la caja registradora. El niño caminó a mi lado en silencio. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. En esa mirada había una pregunta. ¿Qué vamos a hacer, abuela? Yo no tenía respuesta todavía. Solo tenía miedo y confusión y una sensación de traición que me quemaba el pecho como ácido. Pagamos en la caja. Andrea insistió en pagar ella. Siempre insistía. Yo pensaba que era generosidad. Ahora me preguntaba si era otra forma de control. De hacerme sentir dependiente. De crear esa imagen de hija abnegada que cuidaba de su madre anciana. Anciana. Yo tenía 69 años. No era una niña, pero tampoco era una inválida. Manejaba. Cocinaba. Pagaba mis cuentas. Iba al médico sola. Mantenía mi casa limpia. Cuidaba mi jardín. Que parte de eso sugería que yo necesitaba que alguien tomara control de mi vida. Salimos al estacionamiento. El sol de la tarde me golpeó en la cara. Era un calor seco y pesado. Andrea abrió la cajuela de su carro y empezó a acomodar las bolsas. Octavio y yo nos quedamos parados junto a la puerta trasera. Él me tomó la mano. Sus dedos pequeños se entrelazaron con los míos. Ese gesto me dio fuerzas. Me recordó que no estaba sola. Que alguien me había visto. Que alguien sabía la verdad. Andrea cerró la cajuela con fuerza. Listo. Mamá, súbete adelante. Octavio atrás. Obedecimos como autómatas. El interior del carro olía a ambientador de vainilla. Ese olor que antes me parecía agradable ahora me daba náuseas. Andrea encendió el motor y la música comenzó a sonar. Una canción romántica vieja. De esas que ella sabía que me gustaban. Todo era una actuación. Todo era manipulación disfrazada de cariño. Manejó en silencio durante unos minutos. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las calles pasaban borrosas. Los semáforos. Los otros carros. La gente caminando en las aceras. Todos viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Mamá, tengo que decirte algo. La voz de Andrea me sacó de mis pensamientos. Sentí que el estómago se me contraía. ¿Qué más venía ahora? Miré hacia ella. Tenía las manos firmes en el volante. Los ojos fijos en la carretera. Una expresión seria pero suave. Hablé con el doctor Alfredo. Mi amigo el psiquiatra. ¿Te acuerdas que te conté de él? Asentí aunque no recordaba haberlo conocido nunca. Bueno, pues le platiqué un poco de cómo has estado últimamente. Ya sabes. Las cosas que olvidas. Las confusiones. Y él me sugirió que tal vez sería bueno que te hiciera una evaluación. Nada serio, mamá. Solo para estar seguros de que todo está bien. Para descartar cualquier cosa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Ahí estaba. La trampa. Disfrazada de preocupación filial. Empaquetada con palabras suaves y tonos cariñosos. Ella estaba ejecutando su plan exactamente como la había escuchado decirlo por teléfono. Llevarla con cualquier pretexto. No he estado confundida, Andrea.
Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ay, mamá, no te enojes. No es nada malo. Todas las personas de tu edad deberían hacerse estos chequeos. Es preventivo. Es por tu bien. Personas de tu edad. Como si 69 años fuera sinónimo de demencia. Como si cumplir años automáticamente te volviera incapaz. No necesito ninguna evaluación. Estoy perfectamente bien. Andrea suspiró. Ese suspiro que hacía cuando creía que yo estaba siendo difícil. Ese suspiro de impaciencia apenas contenida. Mamá, precisamente esa actitud es la que me preocupa. Las personas que están bien no se resisten a un simple chequeo médico. Guillermo está de acuerdo conmigo. Él también está preocupado. Mentira. Ella misma había dicho por teléfono que Guillermo no sabía nada, que estaba tan ocupado que no prestaba atención. Miré por el espejo retrovisor. Octavio estaba pálido. Tenía los puños apretados sobre sus piernas. Sabía que su madre estaba mintiendo. Sabía que yo sabía. ¿Cuándo hablaste con Guillermo de eso? La pregunta salió cortante. Andrea parpadeó. Había detectado el cambio en mi tono. Hace unos días, mamá. Cuando fuiste al mercado. Él pasó por la casa y platicamos. Otra mentira. Yo no había ido sola al mercado en días. Andrea siempre insistía en llevarme, en acompañarme, en estar presente. Ahora entendía por qué. Necesitaba controlar la narrativa. Necesitaba asegurarse de que nadie más escuchara mi versión. Llegamos a mi casa. Esa casa de 2 pisos con el jardín que yo misma cuidaba. Con las bugambilias que florecían cada primavera. Con el porche donde Ramiro y yo solíamos sentarnos a tomar café por las tardes. Mi casa. Mi espacio. Mi vida. Y Andrea quería quitármela. Bajamos del carro. Octavio ayudó a sacar las bolsas, aunque Andrea le dijo que no era necesario. Entramos a la cocina. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La estufa limpia. Los platos lavados. Las superficies ordenadas. Nada de lo que Andrea había estado diciendo de mí era verdad. Nada. Bueno, mamá, ya llegamos. ¿Quieres que te ayude a guardar las compras? Negué con la cabeza. No, gracias. Yo puedo sola. Andrea frunció el ceño, pero no insistió. Miró su reloj. Está bien. Octavio y yo tenemos que irnos. Pero mamá, por favor, piénsalo. Lo de la evaluación. Es importante. Hazlo por mí. Hazlo por tu familia. Por tu familia. Como si quitarme mi autonomía fuera un acto de amor. Lo voy a pensar. Mentí tan bien como ella. Andrea sonrió. Me dio un beso en la mejilla. Un beso que se sintió como veneno. Luego se fue con Octavio siguiéndola. El niño volteó antes de salir. Me miró con esos ojos suplicantes. Yo asentí. Un gesto pequeño que significaba no te preocupes. Voy a hacer algo. La puerta se cerró. Escuché el motor del carro encenderse. Escuché cómo se alejaban por la calle. Me quedé parada en medio de mi cocina sintiendo que el piso se hundía bajo mis pies. Caminé hasta la mesa. Me senté. Las manos me temblaban tanto que tuve que ponerlas sobre mi regazo para controlarlas. Necesitaba pensar. Necesitaba entender completamente la situación antes de actuar. Andrea había dicho que ya había hablado con un doctor. Que había preparado un historial. Que los papeles estarían listos la próxima semana. Tutela. Esa palabra significaba que ella podría tomar decisiones por mí. Firmar documentos. Mover dinero. Vender propiedades. Todo sin mi consentimiento. Todo bajo el argumento de que yo era incapaz de cuidar de mí misma. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón de mi buró. Ahí estaba mi testamento. Mis escrituras. Los papeles de los certificados de depósito. Todo en orden. Todo legal. Todo mío. Revisé las fechas. Revisé las firmas. No había nada extraño. Todavía. Pero si Andrea lograba obtener esa tutela, podría cambiar todo eso. Podría anular mi testamento. Podría nombrarse a sí misma como única heredera. Podría dejar a Guillermo afuera. Podría hacer lo que quisiera.
Sonó el teléfono. El fijo que todavía tenía en la sala. Caminé despacio. Contesté con voz temblorosa. Bueno. Mamá, soy yo. Guillermo. Mi hijo. El que según Andrea era un idiota que no prestaba atención a nada. El que supuestamente estaba de acuerdo con la evaluación psiquiátrica. Mi corazón dio un salto. Guillermo, qué bueno que llamas. Mamá, necesito hablar contigo. Octavio me acaba de mandar un mensaje. Dice que es urgente. Dice que Andrea está planeando algo. Mamá, ¿qué está pasando? Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente brotaron. Octavio había actuado. Ese niño valiente había actuado más rápido que yo. Le había dicho a su padre. La verdad estaba saliendo a la luz y Andrea no lo sabía todavía. Guillermo, necesito que vengas a mi casa ahora. Necesito contarte algo. Y necesito que me creas. Necesito que confíes en mí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su voz firme. Voy para allá, mamá. Dame 20 minutos. Colgué el teléfono. Me sequé las lágrimas. Respiré profundo. Por primera vez desde que Octavio me había jalado detrás de esos cereales, sentí algo parecido a la esperanza. No estaba sola. Tenía aliados. Tenía gente que me creía. Y juntos íbamos a detener a Andrea antes de que fuera demasiado tarde. Fui a la cocina y preparé café. Necesitaba tener las manos ocupadas. Necesitaba hacer algo normal mientras esperaba. Mientras planeaba qué decirle a Guillermo. Cómo explicarle que su hermana estaba tratando de robarme. Que la hija que yo había criado con tanto amor se había convertido en mi peor enemiga. El café empezó a gotear. El aroma llenó la cocina. Miré el reloj. 18 minutos más. 18 minutos para ordenar mis pensamientos. Para prepararme para la conversación más difícil de mi vida. Guillermo llegó en 15 minutos. Escuché su camioneta estacionarse frente a la casa. Escuché sus pasos apresurados en el porche. Abrí la puerta antes de que tocara. Tenía el rostro desencajado. Los ojos llenos de preocupación. Me abrazó fuerte. Tan fuerte que sentí que me protegía de todo el mundo. Mamá, ¿qué pasó? Octavio me escribió que Andrea te estaba haciendo algo malo. Que te escuchó hablando por teléfono. Que tú estabas asustada. Dime qué está pasando. Lo hice entrar. Cerré la puerta con seguro. Caminamos hasta la sala. Nos sentamos en el sofá. El mismo sofá donde yo había mecido a mis 2 hijos cuando eran bebés. Donde les había leído cuentos. Donde habíamos visto películas los domingos. Ahora ese sofá era el escenario de la peor conversación que tendríamos. Guillermo, lo que voy a decirte va a ser difícil de creer. Va a ser doloroso. Pero necesito que me escuches hasta el final. Necesito que no me interrumpas hasta que termine. Él asintió. Tomó mi mano. Sus dedos eran cálidos y firmes. Tan diferentes a los dedos fríos de Andrea cuando me besó la mejilla unas horas antes. Le conté todo. Desde el momento en que Octavio me jaló detrás de la pared de cereales. Las palabras que escuché. Tutela. Evaluación. Doctor Alfredo. Mover el dinero sin que me enterara. Le conté sobre las mentiras que Andrea había estado plantando. Lo de la estufa. Lo de las confusiones. Lo de que yo firmaba lo que fuera porque confiaba en ella completamente. Guillermo palideció con cada palabra. Sus labios se apretaron hasta formar una línea delgada. Sus ojos se llenaron de una rabia que yo nunca había visto en él. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por varios segundos. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí parado mirando hacia afuera con las manos en los bolsillos. Mamá, yo sabía que algo andaba mal. Lo sabía. Pero no quise ver. No quise creer que mi hermana fuera capaz de algo así. Se dio la vuelta. Tenía lágrimas en los ojos. Hace como 2 meses Andrea me llamó. Me dijo que estaba preocupada por ti. Que te había visto olvidar cosas. Que un día fuiste al banco y te confundiste con unas transacciones. Yo le pregunté si era serio. Ella me dijo que sí. Que tal vez deberíamos pensar en opciones. En ayuda. Yo le dije que tú estabas bien. Que yo te veía bien. Ella se molestó.
Me dijo que yo no te prestaba suficiente atención, que estaba demasiado ocupado con mi trabajo, que ella era la que realmente te cuidaba. Sentí que la sangre me hervía. Andrea había empezado a sembrar dudas hace 2 meses. 2 meses construyendo su mentira. 2 meses preparando el terreno para quitarme todo. Después de esa llamada empecé a fijarme más, mamá. Cada vez que venía a verte te hacía preguntas. Sobre fechas. Sobre citas médicas. Sobre tus cuentas. Y tú siempre sabías todo. Siempre estabas lúcida. Siempre eras tú. Entonces pensé que Andrea estaba exagerando. Que tal vez solo estaba siendo sobreprotectora. Guillermo volvió a sentarse a mi lado. Pero hace 3 semanas pasó algo raro. Andrea me pidió que firmara unos papeles. Dijo que eran para un trámite tuyo. Algo del seguro social. Ni siquiera los leí bien, mamá. Solo firmé porque confié en ella. Porque es mi hermana. Porque pensé que estaba ayudándote. Mi corazón se detuvo. ¿Qué papeles, Guillermo? ¿Qué firmaste? Él se pasó las manos por la cara. No lo sé, mamá. Dios, no lo sé. Ella me los dio en su oficina. Yo estaba apurado. Tenía una junta. Solo firmé donde me indicó y se los devolví. Ella me dijo gracias, hermanito. Me dijo que eras afortunada de tener hijos que te cuidaran. Y yo me fui sintiéndome bien. Sintiéndome como un buen hijo. El silencio que siguió fue pesado y oscuro. Guillermo había firmado algo. Algo que seguramente Andrea necesitaba para su plan. Algo que le daba poder sobre mí o sobre mi dinero. Sentí pánico. Guillermo, necesitamos saber qué firmaste. Necesitamos conseguir una copia de esos papeles. Él sacó su teléfono. Voy a llamarla ahora mismo. Voy a decirle que necesito una copia. Que las necesito para mis archivos. Puse mi mano sobre la suya. No. Si la llamas ahora y le pides eso, se va a dar cuenta de que sospechamos. Va a esconder evidencia. Va a acelerar lo que esté planeando. Necesitamos ser inteligentes. Necesitamos actuar con cuidado. Guillermo guardó el teléfono. Tenía razón y él lo sabía. Entonces, ¿qué hacemos, mamá? ¿Cómo paramos esto? Me levanté y fui a la cocina. Traje las tazas de café que había preparado. Nos sentamos de nuevo. Bebí un sorbo. El líquido caliente me dio fuerzas para pensar con claridad. Primero necesitamos evidencia concreta. Octavio escuchó la conversación telefónica, pero eso no es suficiente. Es la palabra de un niño de 12 años contra la de Andrea. Necesitamos pruebas documentales. Grabaciones. Algo que no pueda negar. Guillermo asintió. Octavio es listo, mamá. Si él pudo escuchar esa llamada es porque Andrea baja la guardia cuando cree que nadie la ve. Podemos usar eso. Pensé en mi nieto. En ese niño valiente que me había protegido. Que había corrido el riesgo de desobedecer a su madre para salvarme. No quiero poner a Octavio en peligro. Andrea es su madre. Si ella descubre que él me está ayudando, no sé qué haría. Guillermo apretó la mandíbula. Andrea no le va a hacer nada a Octavio. Él vive conmigo la mitad del tiempo. Y si ella intenta algo, yo me lo llevo completamente. Tengo custodia compartida y puedo pelear por la custodia total si es necesario. Había determinación en su voz. Había coraje. Este era el hijo que yo conocía. El que protegía a su familia. El que hacía lo correcto sin importar el costo. Está bien. Pero necesitamos un plan. Andrea dijo que los papeles estarían listos la próxima semana. Eso nos da pocos días. Guillermo sacó una libreta de su mochila. Siempre cargaba libretas. Era ingeniero y le gustaba escribir las cosas para organizarlas. Empezó a hacer una lista. Primero necesitamos ir al banco mañana temprano. Revisar todas tus cuentas. Ver si ha habido movimientos extraños. Ver si Andrea tiene acceso a algo. Asentí. Eso era lógico. Segundo, necesitamos hablar con un abogado. Alguien especializado en derecho familiar y tutelas. Alguien que pueda decirnos qué está intentando hacer Andrea exactamente y cómo detenerla. Volvía a sentir. Empezaba a sentir que teníamos control sobre la situación.
Tercero, necesitamos conseguir esos papeles que firmé. Voy a ir a la oficina de Andrea mañana. Voy a decirle que necesito hablar de trabajo. Mientras ella esté distraída, voy a buscar en su escritorio. Tiene que tener copias ahí. Eso era arriesgado pero necesario. Y cuarto, mamá. Necesitas grabarte. Necesitas hacer un video donde expliques que estás en pleno uso de tus facultades. Que nadie te está obligando a decir nada. Que Andrea está mintiendo sobre tu estado mental. Lo ponemos en una USB. Lo dejamos con el abogado. Si ella logra hacer algo antes de que podamos detenerla, tenemos ese video como prueba. Era un buen plan. Era un plan que podía funcionar. Pero había algo más que me preocupaba. Guillermo, ¿y si Andrea ya movió dinero? ¿Y si ya hizo cosas que no podemos deshacer? Él tomó mi mano de nuevo. Entonces las deshacemos, mamá. Contratamos al mejor abogado. Peleamos. Recuperamos cada centavo. Y nos aseguramos de que Andrea pague por lo que hizo. Sonó el timbre. Ambos nos tensamos. Guillermo se levantó y miró por la ventana. Es Aurora, tu vecina. Respiré aliviada. Aurora era mi amiga desde hace 20 años. Una mujer de mi edad. Viuda también. Nos tomábamos café los martes y los jueves. Compartíamos recetas. Nos cuidábamos mutuamente. Abrí la puerta. Hilda, perdona que venga tan tarde, pero vi que llegó Guillermo y quería saber si todo estaba bien. Te vi regresar del súper con Andrea y te noté extraña. Preocupada. Aurora siempre había sido perceptiva. Siempre notaba cuando algo andaba mal. La hice pasar. Le presenté a Guillermo, aunque ya se conocían. Los tres nos sentamos. Y entonces algo inesperado sucedió. Aurora habló. Hilda, necesito decirte algo. Hace 2 semanas Andrea vino a verme. Me hizo preguntas sobre ti. Que si te había visto confundida. Que si olvidabas cosas. Que si notaba cambios en ti. Yo le dije que no. Que tú estabas perfectamente bien. Ella insistió. Me dijo que tal vez yo no me daba cuenta porque te veía seguido. Que a veces los cambios son graduales. Yo me molesté. Le dije que te conocía mejor que ella. Que tú estabas lúcida y capaz. Ella se fue enojada. Miré a Guillermo. Él tenía la mandíbula apretada de nuevo. Andrea estaba construyendo un caso, mamá. Estaba buscando testigos que dijeran que estabas mal. Cuando Aurora no cooperó, probablemente buscó a otras personas. Aurora nos miró confundida. ¿De qué están hablando? ¿Qué está haciendo Andrea? Le contamos todo. Aurora palideció. Luego se puso roja de la ira. Esa maldita. Perdóname, Guillermo, pero tu hermana es una maldita. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacerle esto a su propia madre? Se levantó y caminó por la sala como un animal enjaulado. Hilda, yo puedo testificar. Puedo decirle a quien sea necesario que tú estás perfectamente bien. Que Andrea es una mentirosa. Que esto es un intento de robo disfrazado de cuidado. Guillermo anotó eso en su libreta. Gracias, Aurora. Vamos a necesitar su testimonio. Vamos a necesitar que cuente todo lo que Andrea le dijo. Todo lo que le preguntó. Aurora volvió a sentarse. Me tomó las manos. Hilda, tú me ayudaste cuando murió mi esposo. Estuviste conmigo todos los días. Me llevabas comida. Me acompañabas al médico. Nunca me dejaste sola. Ahora me toca a mí cuidarte. Vamos a parar a Andrea. Te lo prometo. Sentí que las lágrimas volvían. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de gratitud. De alivio. De saber que no estaba sola en esta batalla. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo. Las sombras de los árboles se movían con el viento, creando figuras extrañas en las paredes. Pensaba en Andrea. En la niña que había sido. En cómo la cargué en mis brazos cuando nació. En sus primeros pasos. Sus primeras palabras. Su graduación. Su boda. ¿En qué momento esa niña se convirtió en alguien capaz de destruirme? Traté de recordar cuándo empezaron los cambios. Cuando su preocupación se volvió control.
cuando sus visitas se volvieron vigilancia. Y entonces lo vi. Como una película que se reproduce al revés. Todo había comenzado hace 6 meses. Justo después de que yo mencioné que estaba pensando en vender el departamento que rentaba. Ese departamento me daba $500 al mes. No era mucho, pero era un ingreso constante. Yo había comentado en una cena familiar que un comprador me había ofrecido $120,000 por él. Que estaba considerando la oferta. Que con ese dinero podría viajar. Hacer cosas que siempre había querido hacer. Vivir un poco después de tantos años de trabajo. Andrea se había puesto pálida. Me había dicho que no vendiera. Que era una mala idea. Que los departamentos siempre subían de valor. Que era mejor dejarlo como inversión. Guillermo había estado de acuerdo. Yo decidí no vender. Mantener el departamento. Pero desde ese día Andrea había cambiado. Empezó a visitarme más seguido. A preguntarme sobre mis finanzas. A ofrecerse para ayudarme con el papeleo. A insistir en acompañarme a todas partes. Yo pensé que era amor. Que finalmente mi hija se estaba acercando a mí después de años de estar ocupada con su propia vida. Qué estúpida había sido. Me levanté de la cama. Eran las 3 de la mañana, pero sabía que no iba a poder dormir. Fui a la cocina y preparé té de manzanilla. Me senté en la mesa. La misma mesa donde había dado de comer a mis hijos. Donde había ayudado con las tareas. Donde Ramiro y yo planeábamos nuestro futuro. Ramiro, cómo te extraño. Cómo necesito tu consejo ahora. Mi esposo había sido un hombre sabio. Trabajador. Honesto. Cuando murió me dejó bien cuidada. El seguro de vida. Los ahorros. La casa pagada. Él había pensado en todo. Había querido que yo estuviera segura. Que nunca me faltara nada. Y ahora su propia hija quería quitarme todo lo que él había trabajado para darme. Bebí el té despacio. El calor me reconfortaba. Pensé en el plan que habíamos hecho con Guillermo. Ir al banco. Hablar con un abogado. Conseguir evidencia. Hacer un video. Todo sonaba bien en teoría. Pero tenía miedo. Miedo de que Andrea fuera más rápida. Más inteligente. Más preparada. Entonces recordé algo. Hace 3 semanas Andrea me había pedido que firmara unos papeles. Dijo que eran para renovar mi seguro médico. Yo los firmé sin leer. Confiaba en ella. Ahora me preguntaba qué habían sido realmente esos papeles. Que había firmado sin saberlo. El pánico me invadió. Me levanté tan rápido que la silla cayó al piso. Corrí a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba todos mis documentos importantes. Busqué entre los papeles. Pólizas. Escrituras. Testamento. Certificados. Todo estaba ahí. Nada faltaba. Respiré aliviado. Pero entonces vi algo extraño. Mi chequera estaba en una posición diferente. Yo siempre la dejaba del lado derecho del cajón. Ahora estaba del lado izquierdo. Alguien la había movido. Alguien la había revisado. Abrí la chequera. Todos los cheques estaban en orden. Ninguno faltaba. Pero había una sensación extraña. Como si alguien hubiera estado tocando mis cosas. Revisé cada papel con cuidado. Cada documento. Cada certificado. Busqué señales de que algo había sido alterado. No encontré nada obvio. Pero la sensación persistía. Andrea había estado aquí. En mi cajón. Revisando mis cosas. Planeando su siguiente movimiento. Me senté en el piso de mi habitación con todos los papeles esparcidos alrededor. Parecía una loca. Una vieja paranoica sentada en el piso a las 3 de la mañana rodeada de documentos. Pero no era paranoia. Era supervivencia. Sonó mi teléfono. El celular que Guillermo me había regalado el año pasado. Miré la pantalla. Era un mensaje de Octavio. Lo abrí con manos temblorosas. Abuela, ¿estás bien? No puedo dormir. Sigo pensando en lo que escuchamos. Mamá acaba de llegar. La escuché hablando por teléfono otra vez. Dijo algo sobre papeles firmados. Sobre una cita el lunes. Abuela, ten cuidado. El lunes. Eso era en 4 días.
Andrea tenía algo planeado para el lunes. Algo que requería papeles firmados. Algo que probablemente involucraba al doctor Alfredo. La evaluación. Iba a llevarme a esa evaluación el lunes. Respondí el mensaje. Estoy bien, mi amor. Gracias por avisarme. No te preocupes. Tu papá y yo tenemos un plan. Tú solo actúa normal con tu mamá. No dejes que sospeche que sabes algo. Te quiero mucho. La respuesta llegó inmediata. Yo también te quiero, abuela. Voy a cuidarte. No voy a dejar que te haga daño. Guardé el teléfono. Ese niño era más valiente que muchos adultos. Volví a la cocina. El té se había enfriado, pero lo bebí de todas formas. Necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba mantenerme ocupada para no volverme loca pensando. Amanecí sentada en la mesa de la cocina. No había dormido nada. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Era Guillermo. Mamá, ¿estás despierta? Pasó algo anoche. Octavio me contó que Andrea hizo otra llamada. Que mencionó una cita el lunes. Necesitamos actuar rápido. Voy a pasar por ti a las 9. Vamos al banco primero. Luego al abogado. Ya hice cita con uno que me recomendaron. Se especializa en casos de abuso financiero a adultos mayores. Adultos mayores. Esas palabras me dolieron, aunque sabía que técnicamente era lo que era. Pero no me sentía mayor. No me sentía incapaz. Me sentía traicionada. Está bien, hijo. Aquí te espero. Colgué y fui a bañarme. El agua caliente me relajó un poco. Me vestí con cuidado. Pantalones, blusa, zapatos cómodos. Me peiné. Me maquillé ligeramente. Quería verme bien. Quería verme lúcida. Quería que cualquiera que me viera supiera que yo estaba en control de mi mente. Guillermo llegó puntual. Subimos a su camioneta. Manejó en silencio durante unos minutos. Luego habló. Mamá, anoche no pude dormir tampoco. Estuve pensando, recordando cosas. Y me di cuenta de algo. Hace como 4 meses, Andrea me preguntó si yo tenía copia de tu testamento. Le dije que no. Que esas cosas eran privadas. Que si tú querías compartirlo conmigo lo harías. Ella se molestó. Dijo que yo era un tonto. Que la familia debía saber esas cosas. Que era importante estar preparados. Mi estómago se contrajo otra vez. Ella quiere saber qué dice mi testamento. Quiere saber cómo está dividida la herencia. Guillermo asintió. Y apuesto a que no le gustó lo que encontró. O tal vez no pudo encontrarlo y por eso está haciendo todo esto. Si consigue la tutela, puede cambiar el testamento. Puede nombrarse a sí misma como única heredera. Puede hacer lo que quiera. Llegamos al banco. Era una sucursal pequeña donde yo había tenido cuenta durante 30 años. Conocía a la gerente. Se llamaba Teresa. Era una mujer amable y profesional. Entramos y pedimos hablar con ella. Teresa nos recibió en su oficina. Nos sentamos. Le expliqué la situación. No todos los detalles. Solo lo necesario. Que sospechaba que alguien estaba tratando de acceder a mis cuentas sin autorización. Que necesitaba revisar todos los movimientos. Que necesitaba asegurarme de que solo yo tenía acceso. Teresa tecleó en su computadora. Frunció el ceño. Señora Muñoz, veo aquí que hace 2 semanas se agregó un cotitular a su cuenta de ahorros. Andrea Muñoz. Ella tiene acceso completo a los fondos. Puede retirar dinero. Puede hacer transferencias. Puede cerrar la cuenta si quiere. El mundo se detuvo. Andrea tenía acceso a mi cuenta de ahorros. A los $50,000 que tenía ahí. Miré a Guillermo. Estaba pálido. Yo no autoricé eso. Yo nunca firmé nada para agregar a Andrea como cotitular. Teresa revisó más documentos en su pantalla. Aquí dice que usted firmó los papeles el día 22 del mes pasado. Tiene su firma. Y su identificación fue presentada. El 22 del mes pasado. Traté de recordar. Ese día Andrea me había llevado al banco. Dijo que necesitaba ayuda con un trámite suyo. Que si podíamos pasar rápido porque el banco estaba de camino. Yo la acompañé.
Entramos juntas. Ella habló con un ejecutivo. Me pidió que firmara algo. Dijo que era para confirmar su identidad. Yo firmé, sin leer, sin preguntar. Ella me engañó. Me hizo firmar diciendo que era otra cosa. Teresa me miró con compasión. Señora Muñoz, esto es muy serio. Si usted no autorizó ese cambio, esto es fraude. Necesito que presente una denuncia formal. Voy a bloquear la cuenta inmediatamente. Andrea ya no podrá acceder. Guillermo habló con voz dura. Bloquéela. Y revise todas las demás cuentas de mi mamá. Vea si hay más cambios. Más firmas. Más movimientos extraños. Teresa trabajó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista. Hay un intento de transferencia pendiente. Andrea trató de mover $30,000 de la cuenta de ahorros a una cuenta externa hace 3 días. Pero el sistema lo bloqueó porque requería una segunda firma. La de usted, señora Muñoz. Andrea no ha podido completar la transferencia. $30,000. Mi hija había tratado de robarme $30,000. Salimos del banco 2 horas después. Teresa había bloqueado todas mis cuentas. Había removido a Andrea como cotitular. Había impreso todos los documentos que mostraban los intentos de transferencia. Había preparado un reporte oficial que podíamos usar como evidencia. Me sentía mareada. Guillermo me sostuvo del brazo mientras caminábamos hacia su camioneta. Mamá, necesitas comer algo. Estás pálida. No tenía hambre, pero sabía que tenía razón. No había comido nada desde el día anterior. Entramos a una cafetería cerca del banco. Pedimos café y pan tostado. Me obligué a comer aunque cada bocado me costaba trabajo tragar. Guillermo revisaba los papeles que Teresa nos había dado. Su rostro se volvía más oscuro con cada página. Mamá, aquí dice que Andrea intentó la transferencia el miércoles pasado. $30,000 a una cuenta a nombre de ella. Cuando el sistema la bloqueó, ella llamó al banco. Dijo que eras tú quien autorizaba la transferencia. Que estabas con ella. El ejecutivo le pidió que te pasara el teléfono. Ella dijo que estabas en el baño. Que llamarías después. Nunca llamaste porque nunca supiste nada de esto. Recordé ese miércoles. Andrea había venido a visitarme en la tarde. Había estado extrañamente nerviosa. Revisaba su teléfono cada 2 minutos. Yo pensé que estaba esperando una llamada importante de trabajo. Ahora entendía que estaba esperando que el banco la llamara. Que yo contestara sin saber de qué se trataba. Que ella pudiera manipular la situación. Ella lo tenía todo calculado. Cada movimiento. Cada mentira. Guillermo cerró la carpeta con los documentos. Vamos con el abogado, mamá. Necesitamos que vea esto. Necesitamos saber qué podemos hacer legalmente. El despacho del abogado quedaba en el centro. Un edificio viejo pero bien mantenido. Subimos al 3er piso. La recepcionista nos hizo pasar inmediatamente. El abogado se llamaba Rubens Cavazos. Era un hombre de unos 50 años. Serio. De mirada inteligente. Nos invitó a sentarnos. Guillermo le explicó todo. Desde la conversación que Octavio había escuchado en el supermercado hasta lo que acabábamos de descubrir en el banco. Le mostró los documentos. Las pruebas de los intentos de transferencia. Las firmas que yo había puesto sin saber en qué. El abogado escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta legal. Cuando Guillermo terminó, el abogado se reclinó en su silla. Señora Muñoz, esto es un caso claro de abuso financiero a adultos mayores. También hay elementos de fraude. Falsificación de documentos. Intento de apropiación indebida. Su hija podría enfrentar cargos criminales. Las palabras cargos criminales flotaron en el aire. Mi hija. La madre de Octavio. En la cárcel. Sentí náuseas. Yo no quiero meter a Andrea a la cárcel. Solo quiero que me deje en paz. Que deje de intentar controlarme. Que deje de robarme. El abogado asintió con comprensión. Entiendo. Pero señora Muñoz, necesita protegerse. Si Andrea está planeando obtener una tutela sobre usted, necesitamos actuar antes de que lo logre.
Una vez que un juez firme esos papeles, va a ser mucho más difícil revertir la situación. Guillermo se inclinó hacia adelante. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la detenemos? Rubens abrió un folder y sacó algunos formularios. Primero vamos a presentar una orden de restricción temporal. Esto va a prohibir que Andrea se acerque a su madre, que la contacte, que intente hacer transacciones en su nombre. Segundo, vamos a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía por fraude e intento de robo. Tercero, vamos a enviar una carta certificada a cualquier médico o institución que Andrea haya contactado informándoles que la señora Muñoz está en pleno uso de sus facultades y que cualquier evaluación debe ser autorizada directamente por ella. Eso sonaba bien. Sonaba como protección real. ¿Cuánto tiempo toma todo eso? El abogado revisó su calendario. La orden de restricción puedo tramitarla hoy mismo. Con suerte la tendremos aprobada mañana. La denuncia formal la presentamos el lunes. Las cartas las envío esta misma tarde. Pero señora Muñoz, hay algo más que necesitamos hacer. Algo urgente. Métense. ¿Qué más podía haber? Necesita grabar un video. Hoy. Ahora sí es posible. Un video donde usted declare que está en pleno uso de sus facultades mentales. Que explique lo que Andrea está intentando hacer. Que deje claro que cualquier documento que aparezca con su firma posterior a esta fecha debe ser verificado directamente con usted o con su abogado. Este video lo vamos a certificar ante notario. Lo vamos a respaldar en varios lugares. Va a ser su seguro contra cualquier cosa que Andrea intente. Guillermo ya tenía su teléfono en la mano. Lo hacemos aquí. Ahora. Rubens preparó su oficina. Movió su silla para que la luz quedara mejor. Me pidió que me sentara frente a su escritorio. Guillermo posicionó el teléfono en un pequeño tripié que el abogado tenía. Me arreglé el cabello. Respiré profundo. El abogado me dio una hoja con puntos que debía cubrir. Señora Muñoz, hable con naturalidad. Diga su nombre completo. Su edad. La fecha de hoy. Luego explique la situación en sus propias palabras. No necesita leer nada. Solo sea honesta. Guillermo empezó a grabar. Miré a la cámara. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Mi nombre es Hilda Muñoz. Tengo 69 años. Hoy es viernes 2 de febrero del 2024. Estoy grabando este video en el despacho del abogado Rubens Cavazos. Estoy aquí por mi propia voluntad. Nadie me está obligando a decir nada. Respiré profundo y continué. Necesito dejar en claro que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. No sufro de demencia. No sufro de confusión. No necesito que nadie tome decisiones por mí. Manejo mis propias finanzas. Cuido mi propia casa. Tomo mis propias decisiones médicas. Soy una mujer independiente y capaz. Sentí que las lágrimas empezaban a formarse, pero las contuve. Mi hija Andrea Muñoz ha estado mintiendo sobre mi estado mental. Ha dicho a otras personas que olvido cosas. Que estoy confundida. Que necesito ayuda. Nada de eso es verdad. Andrea me engañó para que firmara papeles que me agregaron como cotitular de mi cuenta bancaria. Intentó robarme $30,000. Está planeando obtener una tutela sobre mí para controlar mi dinero y mis propiedades. Mi voz se quebró un poco, pero seguí. Yo crié a Andrea con amor. Le di todo lo que pude. Y ahora ella me está traicionando de la manera más cruel. Está usando mi confianza en su contra. Está destruyendo nuestra relación por dinero. Si algo me pasa. Si aparezco diciendo que no recuerdo haber grabado este video. Si aparezco firmando papeles de tutela. Si aparezco declarada incapaz. Sepan que fue Andrea. Sepan que yo estuve lúcida hasta el final. Sepan que luché por mantener mi dignidad y mi libertad. Las lágrimas finalmente cayeron. A cualquier médico o juez que vea esto. Por favor, investigue. Por favor, no se deje engañar por una hija manipuladora. Yo estoy bien. Yo no necesito tutela. Yo necesito que respeten mi autonomía. Guillermo detuvo la grabación. Me levanté y lo abracé. Lloré en su hombro como no había llorado desde que Ramiro murió. Rubens salió discretamente de la oficina para darnos privacidad. Después de unos minutos me calmé.
Me sequé las lágrimas. El abogado regresó con un vaso de agua. Lo hizo muy bien, señora Muñoz. Este video es muy poderoso. Vamos a certificarlo ahora mismo. Tengo un notario en el edificio. Pasamos la siguiente hora con el notario. Firmé declaraciones. El notario certificó el video. Se hicieron copias. Una para el abogado. Una para Guillermo. Una para mí. Otra se subió a una nube encriptada. Estábamos cubriendo todas las bases. Cuando salimos del despacho ya eran casi las 5 de la tarde. Estaba exhausta, mental y físicamente agotada. Guillermo me llevó de regreso a mi casa. Cuando llegamos vimos un carro estacionado afuera. Era el carro de Andrea. Ella estaba sentada en mi porche esperando. Guillermo y yo nos miramos. Él apagó el motor. Mamá, quédate aquí. Voy a hablar con ella. Negué con la cabeza. No. Esta es mi casa. Voy contigo. Bajamos de la camioneta. Andrea se levantó al vernos. Tenía una sonrisa en la cara. Esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Mamá, te estuve buscando todo el día. ¿Dónde andabas? Estaba preocupada. Guillermo se interpuso entre ella y yo. Andrea, necesitamos hablar. Ella lo miró confundida. Guillermo, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas trabajando. Mi hijo sacó su teléfono. Abrió algo. Se lo mostró a Andrea. Era la captura de pantalla de los intentos de transferencia del banco. Andrea palideció. ¿De qué se trata esto, hermana? ¿Por qué intentaste robarle $30,000 a mamá? Andrea dio un paso atrás. Su expresión cambió. La máscara cayó. Por primera vez vi su verdadero rostro. Rabia. Resentimiento. Codicia. No es robo. Ese dinero debería ser mío. Yo soy quien la cuida. Yo soy quien está aquí. Tú no haces nada. Estás demasiado ocupado con tu vida perfecta. Ese dinero es mi pago por todo lo que hago por ella. Guillermo apretó los puños. Tú no cuidas a mamá. Tú la vigilas. Tú la controlas. Tú mientes sobre ella para poder robarle. Andrea soltó una risa amarga. Ella es vieja. No va a vivir para siempre. Ese dinero va a ser nuestro de todas formas. Yo solo estoy adelantando lo inevitable. Y si tengo que declarar incapaz para conseguirlo, lo voy a hacer. Ya tengo todo listo. El lunes tiene cita con el doctor Alfredo. Él va a hacer la evaluación. Va a afirmar que ella no está bien. Y yo voy a obtener la tutela. Guillermo dio un paso hacia ella. No va a pasar, Andrea. Mamá no va a ir a ninguna evaluación. Ya bloqueamos tus accesos al banco. Ya presentamos denuncia. Ya tenemos abogado. Se acabó. Andrea me miró. Sus ojos eran dos pozos de odio. Tú me traicionaste. Después de todo lo que hice por ti. Encontré mi voz. Pequeña pero firme. Tú no hiciste nada por mi Andrea. Todo lo que hiciste fue por ti misma. Y ahora vete de mi casa. No eres bienvenida aquí. Andrea no se movió. Se quedó parada en mi porche mirándome como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego su expresión cambió de nuevo. De la rabia pasó a algo peor. A la frialdad. A la calculación. Reconocí esa mirada. Era la misma que tenía cuando era niña y no conseguía lo que quería. Cuando planeaba su siguiente movimiento. Ustedes no entienden nada. Yo estoy tratando de protegerla. Mamá, tú estás vieja. Eres vulnerable. Hay gente mala afuera que puede aprovecharse de ti. Yo solo quiero asegurarme de que estés cuidada. De que no cometas errores. Guillermo soltó una risa seca. Errores como confiar en ti. Ese fue el verdadero error. Andrea lo ignoró. Me miraba directamente. Su voz se volvió suave. Manipuladora. Mamá, piénsalo bien. Yo soy tu hija. Te conozco. Sé lo que necesitas. Guillermo apenas te visita. Está ocupado con su trabajo. Con su vida. Yo soy la que está aquí. La que te lleva al súper. La que se preocupa por ti. No puedes creerle a él.
Él solo quiere tu dinero también. Era brillante. Estaba tratando de dividirnos, de sembrar duda, de hacer que yo cuestionara a Guillermo. Pero ya no funcionaba. Ya había visto su verdadera cara. Andrea, vete. Ahora. Ella dio un paso hacia mí. Guillermo se interpuso inmediatamente. No te acerques a ella. Andrea levantó las manos en un gesto de falsa rendición. Está bien. Me voy. Pero mamá, piénsalo. Cuando Guillermo se canse de cuidarte. Cuando te des cuenta de que estás sola. Cuando necesites ayuda de verdad. Voy a estar aquí. Porque yo sí te quiero. A pesar de todo. Se dio la vuelta y caminó hacia su carro. Antes de subir volteó una última vez. Ay, mamá. Sobre esa cita del lunes. Ya está pagada. Ya está en el sistema. El doctor Alfredo te está esperando. Sería una lástima que no fueras. Él podría pensar que tienes algo que esconder. Que realmente estás mal y por eso te niegas a ser evaluada. Subió a su carro y arrancó. Las llantas chirriaron contra el pavimento. La vimos alejarse por la calle. Solo cuando desapareció de vista Guillermo y yo respiramos. Ella no va a parar, mamá. No hasta que la detengamos legalmente. Entramos a la casa. Cerré con seguro. Corrí todas las cortinas. Por primera vez en 40 años me sentía insegura en mi propia casa. Guillermo llamó al abogado. Le contó sobre el encuentro con Andrea. Sobre sus amenazas. Sobre la cita del lunes. Rubens le dijo que eso era bueno. Que las amenazas directas hacían más fácil conseguir la orden de restricción. Que iba a acelerar el proceso. Que probablemente la tendríamos lista mañana por la mañana. Guillermo colgó. Mamá, voy a quedarme aquí esta noche. No te voy a dejar sola. Asentí agradecida. No quería estar sola. No después de ver esa frialdad en los ojos de Andrea. Preparé la cama de huéspedes para Guillermo. Hicimos cena juntos. Sopa y pan. Comida simple que me reconfortaba. Mientras comíamos sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Bueno. Señora Muñoz. Habla el doctor Alfredo Ramos. Soy psiquiatra. Su hija Andrea programó una cita para usted el lunes a las 10 de la mañana. Llamo para confirmar. Mi corazón empezó a latir rápido. Guillermo me miraba con atención. Puse el teléfono en altavoz. Doctor Ramos. Yo no autoricé ninguna cita. No necesito ninguna evaluación psiquiátrica. Hubo una pausa. Señora, su hija me explicó que usted podría resistirse. Que es parte del cuadro. Que a veces las personas con deterioro cognitivo no reconocen que tienen un problema. Por eso es importante que venga. Es por su propio bien. Guillermo tomó el teléfono. Doctor Ramos. Habla Guillermo Muñoz. Hijo de la señora Hilda. Mi hermana Andrea no tiene autorización para programar citas médicas en nombre de mi madre. Mi madre está en pleno uso de sus facultades. Lo que Andrea le dijo es mentira. Si intenta realizar esa evaluación el lunes, vamos a presentar cargos contra usted por participación en fraude. Otra pausa más larga. Yo no sabía. Andrea me dijo que tenía poder legal. Que ustedes como familia habían decidido que era lo mejor. Yo solo estaba tratando de ayudar. Guillermo respiró profundo. Pues ahora ya sabe la verdad. Cancele esa cita. No vuelva a tener contacto con Andrea respecto a mi madre. Y si ella se comunica con usted, infórmenos de inmediato. Le dio al doctor el número del abogado. Colgamos. Guillermo tenía las manos temblando de rabia. Ella realmente iba a llevarte a esa cita, mamá. Iba a hacer que ese doctor te declarara incapaz. Con eso hubiera conseguido la tutela. Me senté en el sofá. Las piernas no me sostenían más. Todo esto era demasiado. Demasiado cruel. Demasiado calculado. Andrea había planeado cada detalle. Había mentido a un doctor. Había creado un historial falso. Había manipulado la situación para parecer la hija preocupada y a mí la madre senil. Sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era Aurora. Hilda, perdona que llame tarde.
Pero acaba de venir Andrea a mi casa. Tocó a mi puerta. Me dijo que estabas mal. Que Guillermo te había envenenado contra ella. Que tú necesitabas ayuda, pero que te estabas negando. Que si yo era tu amiga debía convencerte de ir al doctor. Le cerré la puerta en la cara. Pero Hilda, ten cuidado. Esa mujer está desesperada. Le agradecí y colgué. Miré a Guillermo. Está tocando puertas. Está tratando de conseguir aliados. Quiere construir una narrativa donde ella es la heroína y yo la víctima confundida. Mi hijo se pasó las manos por la cara. Esto es una pesadilla, mamá. Mi propia hermana. ¿Cómo llegamos aquí? Me senté a su lado. Tomé su mano. Llegamos aquí porque Andrea decidió que el dinero era más importante que la familia. Porque decidió que yo era un obstáculo en lugar de su madre. Pero Guillermo, tú no tienes la culpa. Yo no tengo la culpa. La única responsable es ella. Pasamos el resto de la noche en silencio. Yo intenté dormir, pero no pude. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me asustaba. A las 3 de la mañana escuché un carro pasar despacio frente a mi casa. Me asomé por la ventana. Era el carro de Andrea. Pasó 2 veces más en la siguiente hora. Estaba vigilando. Estaba esperando algo. Le mandé mensaje a Guillermo, que estaba en el cuarto de huéspedes. Él bajó inmediatamente. Mamá, ¿qué pasa? Le mostré por la ventana. Justo en ese momento el carro de Andrea pasó de nuevo. Está vigilándome. Quiere saber si estoy sola. Quiere ver qué hago. Guillermo tomó su teléfono y grabó un video del carro pasando. Evidencia. Todo era evidencia ahora. Llamó a la policía. Reportó acoso. Dijeron que mandarían una patrulla. 20 minutos después llegó una patrulla. El carro de Andrea desapareció inmediatamente. Los oficiales tocaron a la puerta. Les explicamos la situación. Les mostramos el video. Les dimos el nombre de nuestro abogado. Dijeron que harían un reporte. Que aumentarían las rondas por la zona. Que si Andrea volvía llamáramos de inmediato. Cuando se fueron eran casi las 5 de la mañana. Ya no tenía caso intentar dormir. Guillermo y yo nos quedamos en la sala esperando que amaneciera. Tomando café. Sin hablar mucho. Solo acompañándonos. A las 8 de la mañana sonó el teléfono de Guillermo. Era el abogado. Tenemos la orden de restricción. Andrea no puede acercarse a menos de 100 metros de su madre. No puede contactarla por ningún medio. Si lo hace va a ser arrestada. Voy a enviar una copia a la policía local. Y voy a mandar a un oficial judicial a notificarle personalmente. Guillermo cerró los ojos aliviado. Gracias, Rubens. Gracias. Me contó las noticias. Sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Andrea ya no podía acercarse. Ya no podía tocar mi puerta. Ya no podía llamarme. Estaba legalmente prohibido. Había una barrera entre ella y yo. Pero entonces recordé algo. Octavio. Mi nieto vivía con Andrea la mitad del tiempo. Él estaba con ella en este momento. Y ella sabía que él me había ayudado. Que él había sido quien alertó a Guillermo. Miré a mi hijo con pánico. Octavio. Ella está con Octavio. Guillermo ya tenía el teléfono en la mano marcando. Sonó varias veces. Nadie contestó. Volvió a marcar. Nada. Una tercera vez. Finalmente la voz de Octavio. Pequeña. Asustada. Papá. Octavio, ¿estás bien? ¿Dónde estás? En mi cuarto. Papá, mamá está muy enojada. Está rompiendo cosas. Está gritando. Dice que la abuela y tú la traicionaron. Dice que nosotros arruinamos todo. Papá, tengo miedo. Guillermo estaba ya poniéndose los zapatos. No salgas de tu cuarto. Cierra la puerta con seguro. Voy para allá. Ya voy, hijo. Colgó. Me miró. Mamá, tengo que ir por Octavio. Tú quédate aquí. Cierra bien. No le abras a nadie. Quise detenerlo. Decirle que tuviera cuidado. Que Andrea estaba peligrosa. Pero solo asentí. Él salió corriendo. Escuché su camioneta arrancar.
Escuché cómo se alejaba por la calle. Me quedé sola en mi casa. Con el silencio. Con el miedo. Con la incertidumbre. Caminé por las habitaciones revisando que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Me sentía como una prisionera en mi propia casa. Como si Andrea hubiera ganado de todas formas. Sonó el timbre. Me paralicé. No esperaba a nadie. Caminé despacio hacia la puerta. Miré por la mirilla. Era un hombre con uniforme. Un oficial judicial. Traía papeles en la mano. Abrí la puerta con la cadena puesta. Señora Hilda Muñoz. Sí. Traigo copia certificada de la orden de restricción contra Andrea Muñoz. Necesito que la firme de recibido. Abrí la puerta. Firmé los papeles. El oficial me entregó mi copia. Señora, cualquier violación a esta orden es un delito. Si Andrea se acerca, si la llama, si intenta contactarla de cualquier forma, llame inmediatamente al 911. Ella será arrestada. Le agradecí. Cerré la puerta. Leí la orden. Estaba todo ahí. Negro sobre blanco. Andrea Muñoz tenía prohibido acercarse a Hilda Muñoz. Prohibido contactarla. Prohibido acecharla. Violaciones resultarían en arresto inmediato. Tenía un papel que me protegía. Pero el papel no calmaba mi corazón. No detenía mi miedo. No borraba el hecho de que mi propia hija me había traicionado de la manera más cruel posible. Pasaron 30 minutos que se sintieron como horas. Caminaba de la sala a la cocina sin poder quedarme quieta. Miraba el teléfono esperando que Guillermo llamara. Que me dijera que Octavio estaba bien. Que todo estaba bajo control. Pero el teléfono permanecía en silencio. Finalmente sonó. Era Guillermo. Mamá, ya tengo a Octavio. Está bien. Asustado pero bien. Andrea no estaba en la casa cuando llegué. No sé dónde está. Respiré aliviado. Tráelo para acá. Quiero verlo. Quiero abrazarlo. Vamos para allá, mamá. 10 minutos. Preparé chocolate caliente para Octavio. Su favorito. Puse malvaviscos encima como a él le gustaba. Cuando llegaron corrí a la puerta. Mi nieto se lanzó a mis brazos. Temblaba. Lo abracé fuerte contra mi pecho. Ya pasó, mi amor. Ya estás a salvo. Nadie te va a hacer daño. Guillermo cerró la puerta detrás de ellos. Tenía una mochila en la mano. Empaqué ropa para Octavio. Se va a quedar conmigo de ahora en adelante. Voy a solicitar custodia total. Después de esto, ningún juez le va a dar la razón a Andrea. Nos sentamos en la sala. Octavio bebía su chocolate en silencio. Tenía los ojos rojos de llorar. Guillermo lo abrazaba. Yo me senté del otro lado sosteniéndole la mano. Octavio, ¿qué pasó en la casa? ¿Qué hizo tu mamá? El niño tragó saliva. Cuando papá se fue, ella empezó a gritar. Rompió platos. Tiró cosas. Dijo que ustedes la habían arruinado. Que yo era un traidor. Que le había contado a papá. Que por mi culpa ella iba a perder todo. Yo me encerré en mi cuarto. Escuché cómo rompía más cosas. Luego se fue. Escuché su carro arrancar. Guillermo apretó los puños. Está descontrolada. Peligrosa. Mamá, necesitas reportar esto a la policía. Necesitan saber que Andrea está inestable. Llamamos a la policía. Vino la misma patrulla de la noche anterior. Les contamos todo. Les mostramos la orden de restricción. Les dijimos que Andrea estaba desaparecida y posiblemente peligrosa. Dijeron que la buscarían. Que mantendrían vigilancia en mi casa. Los días siguientes fueron extraños. Guillermo y Octavio se quedaron conmigo. Aurora venía todos los días a visitarme. El abogado llamaba con actualizaciones. La policía pasaba cada pocas horas para revisar que todo estuviera bien. Pero Andrea no aparecía. No llamaba. No se acercaba. Era como si hubiera desaparecido. El lunes llegó. El día de la supuesta cita con el doctor Alfredo. No fui, por supuesto. En lugar de eso, fui con Guillermo a la fiscalía. Presentamos formalmente la denuncia por fraude e intento de apropiación indebida.
Les dimos todos los documentos del banco, el video que grabé, los reportes policiales, todo. El fiscal que nos atendió se llamaba Ignacia Solís. Era una mujer joven, pero de mirada dura. Revisó todo el material con atención. Señora Muñoz, este es un caso sólido. Tenemos evidencia documental. Tenemos intentos de transferencia no autorizados. Tenemos testimonios. Voy a proceder con cargos formales contra Andrea Muñoz. Ella va a ser citada. Va a tener que presentarse ante un juez. Asentí. Era lo correcto. Era lo que tenía que pasar. Pero dolía. Dolía saber que mi propia hija iba a enfrentar cargos criminales. Que nuestra familia estaba rota para siempre. 2 días después, Andrea fue localizada. Estaba en casa de su hermana Milene en otra ciudad. La policía la notificó de los cargos, de la orden de restricción, de la demanda de custodia total que Guillermo había presentado. Según el reporte, ella no dijo nada. Solo firmó los papeles de recibido y cerró la puerta. Una semana después llegó la citación para la audiencia preliminar. Sería en un mes. Andrea tendría que presentarse ante el juez. Tendría que responder por lo que había hecho. El abogado me preparó. Me dijo qué esperar. ¿Cómo sería el proceso? Que probablemente Andrea contrataría su propio abogado. Que intentaría defenderse. Señora Muñoz, prepárese. Andrea va a decir que todo fue un malentendido. Que ella solo quería ayudar. Que usted está confundida. Va a tratar de voltear la narrativa. Pero tenemos evidencia. Tenemos pruebas. La verdad está de nuestro lado. Pasaron las semanas. La vida empezó a normalizarse lentamente. Octavio empezó a sonreír de nuevo. Guillermo instaló nuevas cerraduras en mi casa. Cámaras de seguridad. Aurora y yo volvimos a nuestros cafés de los martes y jueves. Pero siempre había una sombra. La sombra de lo que Andrea había intentado hacer. La sombra de la traición. El día de la audiencia llegó. Me vestí con cuidado. Traje sastre. Zapatos cómodos. Peinado simple pero elegante. Quería que el juez viera a una mujer capaz. Lúcida. En control. No a la anciana confundida que Andrea había tratado de pintar. Entramos a la sala del tribunal. Andrea ya estaba ahí con su abogado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de algo que no pude identificar. ¿Arrepentimiento? ¿Rabia? ¿Vergüenza? No importaba. Ya era demasiado tarde. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Comenzó la audiencia. El fiscal presentó el caso. Leyó los cargos. Mostró la evidencia. Andrea escuchaba en silencio con la cabeza baja. Su abogado intentó argumentar que había sido un malentendido. Que Andrea solo quería proteger a su madre. Que no había intención criminal. Pero las pruebas hablaban por sí mismas. Los intentos de transferencia. Las mentiras al doctor. Las firmas falsificadas. No había forma de negarlo. El juez me miró. Señora Muñoz, ¿quiere decir algo? Me levanté. Miré a Andrea. Luego miré al juez. Solo quiero decir que estoy bien. Que siempre estuve bien. Y que ninguna madre debería pasar por lo que yo pasé. Gracias. Me senté. El juez dictó su resolución. Los cargos procedían. Andrea enfrentaría juicio. Mientras tanto, la orden de restricción permanecía vigente. Y Guillermo tenía custodia temporal total de Octavio. Salimos del tribunal. Andrea se fue por un lado. Nosotros por otro. No nos miramos. No nos hablamos. Era el final de algo que nunca podría repararse. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Lento. Doloroso. Pero necesario. El juicio contra Andrea se llevó a cabo 3 meses después de la audiencia preliminar. Fue rápido. La evidencia era contundente. Su propio abogado le recomendó aceptar un acuerdo con la fiscalía. Ella aceptó. Andrea fue sentenciada a 2 años de libertad condicional. Tenía prohibido acercarse a mí. Tenía que pagar restitución por el dinero que intentó robar. Tenía que asistir a terapia obligatoria. Y perdió cualquier derecho sobre mi patrimonio. El juez fue claro.
Si volvía a intentar algo similar, iría a prisión. La custodia de Octavio quedó completamente con Guillermo. Andrea podía verlo una vez al mes bajo supervisión. El niño podía negarse si no quería ir. Las primeras veces se negó. Estaba lastimado, confundido. No entendía cómo su madre había podido hacer algo así. Guillermo y yo lo llevamos a terapia. Un psicólogo infantil que lo ayudó a procesar todo. Yo también fui a terapia. Necesitaba hablar de la traición, del dolor, de cómo reconstruir mi vida después de que mi propia hija intentara destruirme. Mi terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado. Hilda, usted no perdió una hija. Usted descubrió quién era realmente su hija. Y aunque duele, es mejor saber la verdad que vivir en una mentira. Cambié mi testamento. Ahora todo quedaba para Guillermo y para Octavio. Establecí un fideicomiso que protegía mis bienes. Nombré a Guillermo como mi representante legal en caso de que algún día realmente necesitara ayuda. Pero todo estaba documentado. Todo estaba protegido. Nadie podría volver a manipularme. Aurora se convirtió en más que mi amiga. Se convirtió en mi hermana. Nos cuidábamos mutuamente. Compartíamos las cargas de la vida. Reíamos juntas. Llorábamos juntas. Ella me recordaba que yo era fuerte, que había sobrevivido, que merecía vivir con dignidad. Un día, 6 meses después del juicio, estaba en el jardín podando mis bugambilias cuando vi un carro detenerse frente a mi casa. Mi corazón dio un salto. Pero no era Andrea. Era una mujer joven que no conocía. Bajó del carro y caminó hacia mí. Señora Muñoz. Sí. Me llamo Teresa Campos. Soy trabajadora social. Trabajo con casos de abuso financiero a adultos mayores. Su caso llegó a nuestra oficina. Quería saber si estaría dispuesta a hablar con otras mujeres que están pasando por situaciones similares, a compartir su historia, a ayudarlas a entender que no están solas. Me quedé callada por un momento. Luego asentí. Sí, sí quiero ayudar. Así empezó una nueva etapa de mi vida. Comencé a ir a grupos de apoyo, a hablar con otras mujeres mayores que habían sido víctimas de sus propios hijos, de sus nietos, de sus familiares. Mujeres que habían confiado ciegamente y habían sido traicionadas. Mujeres que pensaban que estaban solas, que era su culpa, que debían quedarse calladas por vergüenza. Les conté mi historia. Les dije que no era su culpa, que el amor verdadero no manipula, que el cuidado real no controla, que merecían respeto sin importar su edad. Algunas lloraban, otras asentían en silencio. Todas se sentían vistas, escuchadas, comprendidas. Una de esas mujeres se llamaba Teresa. Tenía 73 años. Su hijo la había convencido de vender su casa y darle el dinero para un negocio que nunca existió. Ella vivía ahora en un cuarto rentado, sola, avergonzada, sin saber qué hacer. La ayudé a contactar un abogado. La acompañé a las citas. La apoyé cuando presentó la denuncia. 6 meses después recuperó parte de su dinero. No todo, pero lo suficiente para rentar un departamento digno, para vivir con tranquilidad. Me abrazó llorando el día que firmó el contrato de renta. Usted me salvó, señora Hilda. Me hizo ver que yo no estaba loca, que no era mi culpa. Gracias. Yo también lloré, porque ayudarla me ayudaba a mí. Me recordaba por qué había luchado, por qué había hablado, por qué no me había quedado callada. Octavio creció, se hizo más fuerte, más seguro. A veces hablaba de su madre, preguntaba si era malo que no quisiera verla. Guillermo y yo le decíamos que no, que sus sentimientos eran válidos, que no tenía que perdonar si no estaba listo, que tal vez nunca estaría listo y eso también estaba bien. Un día me preguntó algo que me partió el corazón. Abuela, ¿tú crees que mi mamá me quiere? Me senté a su lado. Tomé su mano. Octavio, yo creo que tu mamá te quiere a su manera. Pero a veces el amor de las personas está roto. Está confundido con otras cosas. Con codicia. Con control. Con necesidades que no tienen nada que ver con la otra persona.
Tu mamá tiene problemas que solo ella puede resolver. Tú no eres responsable de arreglarla. Tú solo eres responsable de cuidarte a ti mismo. Él asintió. Tenía lágrimas en los ojos, pero también tenía comprensión. Era un niño sabio. Un niño que había tenido que crecer demasiado rápido. Pero también era un niño que sabía reconocer el amor verdadero. El amor que protege sin controlar. El amor que cuida sin manipular. Guillermo también cambió. Se volvió más presente. Más atento. No solo conmigo, sino con todos. Llamaba a sus amigos. Visitaba a los padres de sus vecinos. Se había dado cuenta de algo importante. Que la gente mayor no es invisible. Que merecen ser escuchados. Protegidos. Respetados. Mamá, perdóname por no haberme dado cuenta antes de lo que Andrea estaba haciendo. Por haber firmado esos papeles sin leer. Por no haber estado más presente. Lo abracé. Guillermo, tú no tienes nada que perdonarte. Hiciste lo correcto cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Más calmado. Más consciente. Seguía cuidando mi jardín. Seguía tomando café con Aurora. Seguía manejando mi propio dinero. Seguía siendo yo. Pero ahora con una sabiduría nueva. Una fuerza nueva. Una certeza de que yo valía. De que merecía respeto. De que mi edad no me hacía menos capaz. Un año después del juicio recibí una carta. Era de Andrea. La primera comunicación directa que intentaba hacer a pesar de la orden de restricción que ya había expirado. Miré el sobre durante días sin abrirlo. Finalmente lo abrí. La carta era corta. Decía que había estado en terapia. Que estaba trabajando en sus problemas. Que entendía que lo que hizo estuvo mal. Que no esperaba perdón, pero quería que yo supiera que lo sentía. No pedía nada. No justificaba nada. Solo se disculpaba. Guardé la carta en un cajón. No respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez no. No estaba lista para tomar esa decisión. Y eso también estaba bien. Yo controlaba mi tiempo. Mi espacio. Mis decisiones. Nadie más. La vida continuó. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Octavio cumplió 14 años. Guillermo conoció a alguien. Aurora y yo planeamos un viaje. Yo seguía siendo Hilda Muñoz. 69 años. Viuda. Madre. Abuela. Sobreviviente. Luchadora. Mujer digna que se negó a ser controlada. Que se negó a ser silenciada. Que eligió vivir con la frente en alto sin importar el costo. 2 años después de todo lo que pasó me encontraba sentada en el porche de mi casa viendo el atardecer. Las bugambilias estaban en plena floración. El jardín lucía hermoso. Octavio estaba adentro haciendo tarea. Guillermo vendría a cenar en 1 hora. Aurora llegaría con su famoso postre de limón. Era una tarde normal. Una tarde perfecta en su simplicidad. Pensaba en todo lo que había vivido. En cómo una tarde de compras en el supermercado había cambiado mi vida para siempre. En cómo un niño de 12 años me había salvado con su valentía. En cómo casi pierdo todo por confiar ciegamente. Pero también pensaba en cómo había luchado. En cómo había recuperado mi dignidad. En cómo había convertido mi dolor en propósito. El grupo de apoyo que Teresa Campos me invitó a unirme ahora tenía 20 mujeres. Todas con historias similares. Todas aprendiendo que no estaban solas. Que merecían respeto. Que la edad no las hacía vulnerables si no sabías. Yo coordinaba las reuniones 2 veces al mes. Escuchaba. Aconsejaba. Compartía recursos. Conectaba con abogados. Con trabajadores sociales. Con cualquiera que pudiera ayudar. Una de las mujeres del grupo se llamaba Ignacia. Su nieta había vaciado su cuenta de ahorros. $50,000 que había tardado toda una vida en juntar. Ignacia había venido a la primera reunión rota. Sin esperanza. Convencida de que era su culpa por ser vieja y tonta. Le tomé la mano ese día y le dije las palabras que alguien debió decirme a mí. Usted no es tonta. Usted fue traicionada. Y eso no es lo mismo. La traición habla de quien la comete, no de quien la sufre.
Ignacia demandó a su nieta. Recuperó $30,000. No todo, pero algo. Más importante, recuperó su autoestima. Su certeza de que merecía justicia. Ahora ella ayudaba a otras mujeres en el grupo. El dolor compartido se convertía en fuerza colectiva. Octavio salió al porche y se sentó a mi lado. Ya tenía 16 años. Era alto, inteligente, amable. Nada como su madre y todo como su padre. Abuela, en la escuela tenemos que hacer un proyecto sobre alguien que admiramos. Quiero hacerlo sobre ti. Me sorprendí. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Él me miró con esos ojos que ya no eran de niño, sino de joven. Porque tú me enseñaste que ser fuerte no significa no tener miedo. Significa actuar a pesar del miedo. Porque cuando tenías todas las razones para rendirte, tú elegiste pelear. Porque ayudas a otras personas que están pasando por lo mismo. Porque eres la persona más valiente que conozco. Las lágrimas me llenaron los ojos. Lo abracé. Octavio, tú también fuiste valiente ese día. Tú me salvaste primero. Él sonrió. Éramos un equipo, abuela. Todavía lo somos. Llegó Guillermo con flores. Rosas amarillas. Mis favoritas. Las puso en un florero que su padre me había regalado años atrás. Aurora llegó minutos después con su postre y una botella de vino. Nos sentamos a cenar los 4. Conversamos. Reímos. Compartimos historias del día. Era una familia. Tal vez no la familia completa que alguna vez imaginé. Pero era mi familia. Real. Honesta. Llena de amor verdadero. Después de la cena, Octavio me mostró el borrador de su proyecto. Había escrito sobre cómo su abuela enfrentó el abuso financiero. Sobre cómo se defendió. Sobre cómo ahora ayudaba a otros. Estaba bien escrito. Honesto. Me sentí orgullosa. ¿Puedo incluir fotos, abuela? ¿De ti? ¿Del grupo de apoyo? Asentí. Claro, mi amor. Mientras más gente sepa de esto, mejor. Mientras más gente entienda que esto pasa, más mujeres se atreverán a hablar. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en mi sala. Tomé la carta que Andrea me había enviado un año atrás. La volví a leer. Seguía sin responderla. Tal vez nunca lo haría. Pero había algo que necesitaba hacer. Necesitaba perdonarla. No por ella. Por mí. Porque cargar ese resentimiento me pesaba. Me robaba energía que necesitaba para vivir. Perdonar no significaba olvidar. No significaba que lo que hizo estuviera bien. No significaba que volveríamos a ser madre e hija como antes. Significaba soltar el veneno. Dejar ir la rabia que me quemaba por dentro. Elegir mi paz sobre mi dolor. Cerré los ojos y susurré. Andrea, te perdono. No por ti, sino por mí. Para poder seguir viviendo sin este peso. Pero también te digo adiós. Porque no puedo tenerte en mi vida. Y eso también está bien. Sentí que algo se liberaba en mi pecho. Una tensión que había cargado durante años finalmente se aflojaba. Respiré profundo. Me sentí más ligera. Los meses siguientes continué con mi vida. El grupo de apoyo creció a 30 mujeres. Empezamos a dar talleres en centros comunitarios. Sobre cómo proteger tus finanzas. Sobre señales de manipulación. Sobre recursos legales. Sobre la importancia de hablar. De no quedarse callada por vergüenza o por miedo. Una tarde, después de uno de esos talleres, una mujer de unos 70 años se me acercó. Señora Hilda, gracias. Gracias por hablar. Por compartir. Mi hijo ha estado presionándome para que le dé poder sobre mis cuentas. Dice que es por mi bien. Pero después de escucharla hoy me di cuenta de que no es normal. Voy a decirle que no. Voy a protegerme. La abracé. Esa es la decisión correcta. Y si necesita ayuda, aquí estamos. Esos momentos me recordaban por qué todo había valido la pena. Por qué había luchado. Por qué había hablado. Mi dolor se había convertido en propósito. Mi historia en herramienta para ayudar a otros. Cumplí 71 años rodeada de amor. Guillermo organizó una fiesta en mi casa. Vinieron vecinos. Amigas del grupo.
gente que había conocido en estos años de activismo. Octavio dio un discurso que me hizo llorar. Aurora preparó mi pastel favorito. Fue una celebración de la vida, de la supervivencia, de la dignidad recuperada. Esa noche antes de dormir miré las fotos de la fiesta en mi teléfono. Vi mi rostro, arrugado, marcado por los años, pero también iluminado, feliz, libre. Este era mi rostro. El rostro de una mujer que había enfrentado la traición y había salido más fuerte. El rostro de una mujer que se negó a ser víctima, que eligió ser guerrera. Me miré al espejo antes de acostarme. Me hablé en voz alta. Hilda Muñoz, 71 años, viuda, madre, abuela, sobreviviente, activista, mujer digna, mujer libre, mujer que vale, mujer que merece respeto, hoy, mañana, siempre. Apagué la luz y cerré los ojos. Dormí tranquila, sin miedo, sin pesadillas, porque había aprendido la lección más importante de mi vida, que ningún amor verdadero controla, que ningún cuidado real manipula, que ninguna hija que ama de verdad trata de robarle la dignidad a su madre, y que cualquier mujer sin importar su edad merece vivir libre, respetada, en control de su propia vida. Esta era mi historia. Comenzó con terror en un pasillo de supermercado, continuó con dolor y traición, pero terminó con victoria, con dignidad, con propósito. Y esa era la mejor manera de terminar. No con un final feliz perfecto, sino con un final real, donde la protagonista se salva a sí misma, donde la mujer mayor no es rescatada, sino que se convierte en su propia heroína. Y si mi historia podía ayudar a una sola mujer más a encontrar su voz, a defenderse, a saber que merece respeto, entonces todo, absolutamente todo, había valido la pena.